¿Qué tal la presentación, Davico? Espectacular, ¿no? Es como merece que lo reciba después de mucho tiempo. Está sin sonido ese. Es cierto que no nos veíamos, que no nos encontrábamos. José Antonio Prado. Yo te había puesto miembro, integrante, investigador del CEDURE, pero también te he puesto activista ciudadano. Así es, José claro. Antonio. No se sabe muy bien en qué consiste ese oficio, pero suena. Yo creo que no hay ahí una línea, no hay cómo dividir este pedazo es para acá, este es para allá, porque el CEDURE nada... no importa, ¿sí? Yo te escucho. Porque el CEDURE viene trabajando y es prácticamente eso también, ¿no? Sí, claro. Bueno, el es CEDURE, un activismo ciudadano. El CEDURE es un poco más formal. El CEDURE es el que un poco le da, nutre al activismo ciudadano, o por lo menos eso es lo que nosotros hemos hecho con el trabajo del CEDURE. El CEDURE hace investigación, hace diagnóstico, hace planes, es decir, le da el jane al activismo, porque un activismo que solo patalea, por ejemplo, no tiene muchas posibilidades ni de incidir, ni de inspirar, ni de transformar, ¿no? Y por ejemplo, no hubiera podido existir de Toco a Silla hace no sé cuántos años sin las investigaciones del CEDURE. Doña Ñeca preparaba un platito de comida porque había una investigación así sobre nutrición en Santa Cruz, ¿no? O cuando el Grillo hablaba de medio ambiente es porque también se había investigado, se había hecho el perfil ambiental en Santa Cruz desde el CEDURE. O cuando luego hicimos 2 semanas para un poco tratar tan de hermoso, estimular. 2 semanas, no se va a reeditar nunca eso, ¿oye? No hay plata, pues ya. En esos años todavía había cooperación internacional. Nosotros partíamos siempre con la mitad de los proyectos financiados con cooperación internacional. Entonces era fácil financiar la otra mitad, no fácil, pero se podía ir a buscar auspicio para financiar la otra mitad. Desde que el vicepresidente, digamos, ha un poco condicionado a que a él le guste qué cooperación entra y qué no, y a ver a quién se financia, muchas agencias de cooperación se han ido, no han aceptado esas condiciones, y las otras están bastante condicionadas, entonces ya no es tan fácil hacer. Pero lo que me iba es lo mismo con la Revolución Jigote, ¿no? La Revolución Jigote tiene un background que en la superficie es colores, deditos y es, digamos, una cosa liviana, pero por debajo hay una cantidad de janes, de contenido, de entender bien la ciudad, de entender sus problemas, para poder saber quién te la está charlando. Tenés pues que estudiar un poquito, tenés que investigar un poquito. Y ese es el privilegio un poco de los que usufructuamos del cerebro que es el CEDURE, ¿no? Entonces el CEDURE no hace en sí mismo activismo, pero es el alimento, es el que nutre todo tipo de activismo. Incluso hay un conjunto de activistas o de movimientos, algunos nacientes, otros más consolidados, muchas gracias, que no están directamente vinculados con el CEDURE, pero que nos visitan permanentemente, vienen a buscar información y a los que tratamos de justamente dotar de datos, de reflexión, de conexiones, es decir, un cuerpo por muy enérgico y atlético que sea sin cerebro va dando botes por la vida, ¿no? Yo creo que lo central, José Antonio, lo has dicho bien al comienzo, es que trabajo como el que hace el CEDURE permite que tus pataletas o tus reclamos no caigan en el vacío. Claro. Porque entonces tenés argumentos que respaldan Exacto. tu reclamo. Y no hay cómo te callen, no hay cómo te arrebatan, ¿no? Que creo que una de las grandes falencias en el debate público, en muchas de las actividades o acciones que asumimos, es que la hacemos al calor así de nuestra pasión, de nuestra radio, de nuestro amor, lo que fuera. Aquí está un enamorado. Iba a acordarme del Grillo que está enamorado también. Se va a casar, ¿no? Sí, chiquín. No lo sabía. Madre mía, hay que venir a este boliche a enterarse que está de novio. Hijo, si querían que pida en matrimonio en la tele y no quiso, eso me gustó. No, dijo, no, pues no, por favor no me obliguen, quiero ser... Será exhibicionista, pero es muy reservado. En eso amigo. Y no se dio. Que es bien hecho, bien chinito. Pero creo que eso, si no tiene de verdad una base que te permita argumentar, no tiene. A veces yo conversando con los pelados o con las amigas, digo, es incómodo cuando vos tenés en claro algo que no querés, pero que no sabes cómo
respaldar lo que no Correcto, querés, ¿no? correcto. Para convencer a los otros por qué tenés una posición. Correcto. Y el SEDURE, con los trabajos que tiene, ayuda sin duda alguna. Ayuda a que justamente quien está, incluso a quienes solo intuyen que las cosas están mal, puedan entender en qué, que tenían razón, pero basados, como te digo, en ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, la metodología de la investigación, todas esas cosas que son un poco áridas al verlas en crudo, se traducen pues en inspiración para quien tiene la vocación de mover a otros. Ahí lo veo, por ejemplo, vi anoche, me llené de orgullo. Sin arreglo de Fede Morón, lo vi con su cartelito en medio de eso. ¿Cómo consiguió entrar? Pero la mitad de los funcionarios de este pueblo le mandan cosas, son sus amigos y están pidiéndole auxilio más o menos, porque ahí adentro no hay cohesión, ¿no es cierto? En esa banda de innombrables, digamos, lo que menos hay es cohesión y lealtad, ¿no? Una cosa de interés. Pero te digo, me emocionó mucho al verlo, ¿no es cierto? Y él es uno de estos ejemplos, ¿no es cierto? Todo lo que él dice, lo que él reclama y lo que sé yo, es porque has trabajado mucho tiempo con nosotros y está siempre vinculado a nosotros y sabe que el SEDURE le permite a él, o sea, el trabajo que viene desarrollando el SEDURE y aquellos a quienes ha nutrido y alimentado, le permite a él hablar con pleno conocimiento de causa. O sea, a un Fede, a otros de ellos, digamos, que han surgido en estos años atendiendo a los hechos verificables. No se la charla cualquiera. No por eso es que le tienen pánico. Y mirar las cosas. Y además, ¿sabes qué? Fede tiene una virtud. Fede no se enoja. No, él tiene una ironía, una forma de decir a las cosas con humor. No, nunca lo he visto bravo, así desquiciado. ¿O se enoja? Se enoja, pero no se pone iracundo. Se empaca, digo. No lo he visto empacado. Aquí estuvo el otro día, ¿no? Se sorprendió de verlo a Ignacio. Claro, que pues, no lo veía. ya no cabe, ahí tenemos que poner un sofá, por favor, no. ya no da para... Pero quiero decirles que lo tenía José Antonio en mi mente, en mi corazón lo tengo siempre. Pero en mi mente, desde que vi una nueva ocurrencia del Club del Sentido Común. Y dije, Dios santo, es lo que tanto uno dice aquí, lo que falta es criterio y sentido común. Que de hecho el nombre es de Fede, el nombre se lo puso certeramente Fede, que sigue siendo nuestro asesor creativo ad honorem. Cada vez que estamos entrampados en alguna cosa que nosotros la sabemos en difícil y necesitamos que alguien nos lo diga en fácil, Fede, tengo esto, ¿cómo le dirías vos? Y esta idea justamente de apelar al menos común de los sentidos necesitaba algún tipo de traducción, y un poco eso es lo que hace este espacio, ¿no? Que todavía está surgiendo, tiene está construyéndose, pero ha tenido un muy buen comienzo, verificando en estas primeras 3 sesiones que hemos tenido que hay mucha gente, y no solo gente joven, eso también ha sido interesante, que está buscando con quiénes juntarse, porque se siente como vos te sentís, como yo me siento, como muchos nos sentimos, que somos nosotros los que estamos mal. O sea, a veces da la impresión de uno mira alrededor, ve a esta señora dueña del pueblo armando con todo semejantes circos, con verdades, entre comillas, te las venden como verdades, que vos ves en el día a día que no coinciden con la realidad. Y realmente uno se llega a cuestionar, decir, oye, ¿estoy tan mal yo que soy el único? Pues uno cuando va a estos espacios se reúne con otros 30 o 40 que están en la misma. Y eso es muy estimulante para seguir, ¿no es cierto? Para darte cuenta de que no hay que dejarse engañar con quienes tienen la plata para comprar los medios, para comprar las tandas publicitarias, para comprar las vallas de este pueblo, para poner vallas ilegales en todos lados, para vender y cuartear y negociarlo todo, a tal punto que te inundan con estas posverdades, ¿no es cierto?, que uno llega a dudar de sí mismo y de su sentido común, ¿no? Entonces es muy bonito y creo yo que es muy oportuno y valioso el poder tener estos espacios donde nos demos un poco de fuerza, compartamos información que la tienen sepultada, ¿no? La traduzcamos
en líneas muy, muy simples, porque eso empodera. Luego cada uno se va de vuelta. Ahí hemos estado, por ejemplo, antes de que empiecen con sus acciones, estuvieron ahí los artistas de resiliencia, ¿no es cierto? Y ahí hemos podido discutir algunas cosas que a ellos les ha servido luego para armar el desbarajuste que están armando ahora, ¿no? O la gente del transporte público, u otros activistas, que en este espacio un poco nos dotamos de armas, nos damos una palmadita para decir, vamos, que no estás solo ni estás loco, tu sentido común, digamos, vale, y para de ahí, digamos, irse de nuevo cargados a seguir cada quien con sus batallas, ¿no? Yo encontré el pretexto ideal. Lunes es 208 aniversario, ¿no?, de la gesta libertaria cruceña, la fecha más importante en el departamento por el hito histórico, etcétera y tal. Y el sentido común, el Club del Sentido Común, me acordé de Sabater, porque Sabater escribe mucho de esas cosas. Me inspiró al artículo que publico yo los domingos en El Deber, un artículo, y mi artículo se llama Un Santa Cruz con Sentido Común. Y me acordé de una campaña que hay ahorita en la Globo, hace meses están haciendo, que te iba a decir algo con 2 semanas y ahora te iba a decir, que se llama ¿qué país usted quiere? Es la pregunta. Entonces, desde todas partes del Brasil he conocido pueblos que en mi vida sabía que existían, nombres rarísimos del Brasil. La gente se graba un videíto de no me acuerdo cuántos segundos, dice, ¿qué Brasil yo quiero? Y responde, yo quiero un Brasil, bla, 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 ¿no? Y en todos los informativos van sacando y tienen una página donde están todas las opiniones. Y dije, ¿y si uno hiciera eso acá, pensando en el 24 de septiembre, y diría, ¿qué Santa Cruz quiere usted, digamos, no? Me acordé del club y dije, yo quiero un Santa Cruz con sentido común. No estoy pensando en Santa Cruz grande, con puentes, avenidas. Digo, la diferencia que marcaría todo si hubiera sentido común. Sí, el problema es que siempre se plantea una especie de dilema, ¿no?, de esto del huevo o la gallina, y los políticos, los malos políticos, son muy hábiles para manipular esto, en el sentido de, yo me acuerdo, por ejemplo, muchas veces cuando se les demandaba a las autoridades municipales programas de cultura ciudadana, etcétera. Recuerdo claramente cómo la propia arquitecta Velarde de planificación decía, miren, nosotros preguntamos qué es lo que quiere la gente, y la gente no pide educación ciudadana, pide pavimento, ¿no? Una cosa que te diga así una autoridad que supuestamente tiene una visión de ciudad amplia, realmente te parte el alma hasta que te das cuenta, digamos, de una cosa, por ejemplo, un ejemplo que a mí me clarificó mucho esto. Lo intuía ya, pero un ejemplo muy concreto y aterrizado me lo enseñaron los vecinos de un barrio justamente al hacer el programa 2 semanas, uno de esos capítulos, una de esas causas ciudadanas. Vecinos de un barrio que pedían que el pavimento, de una vez que estuvo planificado por pasar por su calle no sé cuántos años y que cada año se desviaba a otros lugares inexplicablemente, a la calle del dirigente de no sé cuánto, a la calle de no sé cuánto, y nunca les pavimentaba la calle que ellos pedían, fuimos, ¿no es cierto?, entrevistamos y empezamos a un poco preguntar por qué la gente, o sea, cuál era su necesidad. Y les preguntábamos a todos, ¿usted tiene vehículo o por qué necesita el pavimento aquí? No, ninguno de ellos, los que nos había pedido echar una mano a esas gestiones, ninguno tenía vehículo. Entonces le decíamos, bueno, pero ¿y por qué entonces prioriza usted esta necesidad en lugar de otra cosa? ¿Cuál es la urgencia del pavimento? Lo que pasa, dice, es que cuando llueve, nosotros nos embarramos muchísimo para caminar hasta la radial a ir a agarrar el micro, porque tampoco iba a entrar por ahí el micro. El micro pasaba por la radial a un par de cuadras y pedían pavimento para caminar hacia la radial. Y entonces yo les digo, ¿y por qué no piden aceras antes? Porque para caminar, digamos, las aceras obviamente estaban montadas, no habían aceras. Son más fáciles. Y me miraron así como diciendo, no se nos había ni ocurrido, ¿no es cierto? Es un poco para notar que uno pide lo que están acostumbrados a darte, lo que te venden como que es lo que necesitas. Luego finalmente les pavimentaron. Hicimos una imagen ahí que realmente resultó dramática también, a mostrar qué tanto les benefició lo que consiguieron. Vos veías esa imagen final en la que los chicos
fuimos justo un día de lluvia, ¿no es cierto? Estaba el pavimento, además que se hace como con un lomo de pez, ¿no es cierto? Para que el agua corra por los lados. Nuestras calles funcionan como especie de canales transitorios. Y vos veías que las aceras, o donde deberían estar las aceras, estaban ya llenas de montones que la empresa constructora había dejado, o sea, ahora sí que eran intransitables, y los veías a los peladitos así chiquitengo con sus mochilangas caminando por la mitad de la calle, de ida a agarrar su micro hasta la radial, y los autos que pasaban por un lado por el otro rasurando a los peladitos, o sea, a punto de atropellarlos, ¿no es cierto?, a toda velocidad porque ya había pavimento. Y vos decías, este es el resultado que obtuvieron, o sea, ahora hay menos seguridad, los niños, está bien, no se embarran, pero ahora no tienen aceras y a cualquier otro van a atropellar. O sea, ¿quién ganó de lo que ellos mismos habían identificado como una necesidad urgente, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que, claro, si estás sometido permanentemente a la propaganda que te dicen, traslademos los mercados porque vas a tener una ciudad segura, limpia, sin trancaderas, etcétera. Entonces todos empezamos a repetir, sí, traslademos los mercados. ¡Qué maravilla, arquitecta, está trasladando los mercados! Pero si vas antes de eso, ¿no es cierto? Si decís, si dudás un poquito, si te permitís dudar un poquito de toda la demagogia, la propaganda, etcétera, decís, verdaderamente, ¿qué es esta patraña de trasladar no los mercados, sino de reproducir, ¿no? De duplicar los mercados, de mover unos ambulantes hasta que lleguen otros? ¿Qué es toda esta patraña? Realmente lo que me están vendiendo, lo que me quieren vender, ¿es lo que yo necesito? ¿O estoy repitiendo como loro lo que la propaganda me está enseñando? Eso es muy delicado, porque gobernar educa, los medios educan, la propaganda educa, ¿no? Entonces nos están educando para pedir cosas que son las que en realidad nos quieren vender los que hacen los negociados en este pueblo. Además que ese argumento me trae siempre a colación el ejemplo que uno usa cada vez que habla de los problemas que hay, sobre todo cuando toca el tema de los medios. Es lo que pide el público cuando uno le critica que es la crónica roja. Y siempre digo, por favor, que está acostumbrado que le dé. ¿Dónde está la responsabilidad del medio? ¿Y dónde está la responsabilidad del periodista? Y lo pongo como ejemplo siempre la familia. Exacto. Es como que yo diga, ay, no, lo siento, mi hijo pues no quiere ir al colegio. Claro, él me está pidiendo ver tele todo el día. Entonces, que vaya nomás a la compra, que voy a hacer. Es lo que él me pide. No, yo sé que para él es importante educarse. Sé que para él es importante su gimnasio, su no sé qué. Entonces, muchas veces, por más que él no quiera, le digo, lo vas a hacer. Es tu obligación como madre. No. Es tu responsabilidad, entonces, es tu pega. Esas cosas no tiene, pero yo creo que ¿dónde es donde estamos fallando, José Antonio? Porque este es un tema, yo acompaño al CEDURE hace harto, acompaño todo lo que ustedes hacen, José Antonio, y claro, esas cosas a veces angustian. Ahorita cuando decís 2 semanas ya no puede ir porque falta presupuesto. Y digo, ¿por qué ningún canal de televisión se apropió de ese proyecto, de ese programa? Lo tenía el CEDURE de aliado, carajo, me lo traigo al CEDURE, ayúdenme, enséñenme a hacer y hagámoslo. Y se quede, ¿no? Yo digo también, falta mucho sentido común en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Claro, es que también de repente, por ejemplo, uno idealiza la razón de ser de ciertas instituciones, ¿no? Aquellas instituciones que son privadas, un medio de comunicación, uno realmente se las cree, eso que dicen, ¿no? Que su misión es educar, enseñar, entretener, informar, educar, entretener. Y en los hechos, digamos, la gran mayoría de los medios, si bien tienen espacios más o menos residuales y que de mala gana ceden, en realidad son negocios, ¿no? Son empresas con fines de lucro, y no es que tienen como finalidad educar, informar, entretener, sino que ven cuál de esos ejes puede generarles más recursos, y por eso es que la mayoría entretiene, mientras más fácil, más chabacano y más porno, mejor, ¿no es cierto? Pero la finalidad no es informar, educar y entretener, sino que es lucrar. Y si no les perjudican eso, de paso informan y de paso entretienen y educan, ¿no? Pero eso es, si uno parte pensando que ellos verdaderamente deberían tener esa misión, pues se va a decepcionar. Ahora, respecto de cuáles deberían ser las misiones de las instituciones públicas, ahí sí que uno tiene derecho
a reclamar. exigir y a reclamar, porque eso se gestiona con recursos de todo. Entonces, no tiene fines de lucro, ¿no es cierto?, sino que tiene una finalidad de mejorar, producir desarrollo humano con nuestros recursos. Entonces, ahí sí que uno tiene por qué esperar, demandar, reclamar, enojarse y actuar ante la negligencia, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, José Antonio, ¿qué Santa Cruz querés? ¿Qué responderías? O sea, tenés hartas cosas que querés para Santa Cruz. Claro, yo quiero una Santa Cruz en la que la creatividad no sea castigada, en la que ilusionarse, soñar, demandar, no sea algo extraño, fuera de lugar, ¿no? Y en la que educarnos, no vertical y formalmente, sino educarnos verdaderamente, educarnos democráticamente, educarnos unos a otros, es decir, ayudarnos entre todos a ser mejores personas, sea la principal de nuestras aspiraciones como pueblo. Se ha ido sometiendo, postergando esto, es decir, sí, la locomotora y los negocios y que somos los que más producimos esto, lo otro, no sé qué, se ha convertido en una especie de lo único que somos y para lo único que servimos, ¿no? Pero nunca hablamos de ser mejores personas, de ser una cultura que trascienda, una cultura que transforme, ¿no? Solamente hablamos de cuánto somos capaces de producir en términos de toneladas, de generar millones, riqueza, ¿no es cierto? De riqueza, además que no se distribuye, etcétera. Pero no escucho yo ni siquiera en este mes tan cursi en el que todos amamos la región y nuestras costumbres y todos empiezan a hablar con jotas y el pujuzó y no sé qué, solo en septiembre de pronto. Pero no escucho, me desespero, me arranco los pelos, porque no escucho a nadie hablar. Mirá que tenés hartos pelos. Tengo harto para arrancarme. No escucho a nadie hablar de revolucionarnos desde adentro, de ser humanos, digamos, los humanos más inspiradores, ¿no? No escucho hablar de eso. Yo quisiera una Santa Cruz en la que inspirarnos, educarnos, progresar, desarrollarnos como seres humanos sea nuestra principal, porque lo demás viene por añadidura, se descuelga de eso. Un mejor ser humano produce mejores resultados, se relaciona mejor con su entorno, construye una ciudad sostenible, vive feliz, es feliz, rechaza la corrupción, no le deja lugar. Entonces, en lugar de estar peleando como en ese juego del cocodrilo que aparece en su cabeza y vos le das un martillazo y así va a matar hasta el final, ¿no es cierto? Un ser humano más sabio, más inteligente, más equilibrado, más feliz, sabe dónde está el origen del problema y lo desactiva y sigue su vida feliz, ¿no? Eso es lo que yo a veces me deprime como vos, ver que nadie está poniendo el ojo ahí atrás, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso porque sí tengo mucha esperanza en esa nueva locura que es el Club del Sentido Común, que me encantó el nombre, pero quiero repetir una frase que ya la dije hace un momento, creo que fue con Paula Peña, que la tengo aquí. Caín la ha puesto en una presentación que ha hecho, es de José Luis Roca, de un libro de él, que dice, a fin de que el departamento mantenga este ritmo cruceño de sostén de la economía nacional, pensando en la economía, ¿sí?, se necesita una imaginación y creatividad de la misma magnitud que la mostrada por hombres, dice él, yo digo por la sociedad, yo ya le estoy cambiando hasta el texto a José Luis, mostrada de la generación de hace medio siglo. Y me gustó la frase, no por el tema del sostén de la economía nacional, sino porque tiene estas dos palabras, mirá, que las dijo José Antonio, dijo, las tengo que repetir: imaginación y creatividad. Sí, porque además los problemas, los desafíos, incluso si vos los querés ver puramente desde el ángulo de la productividad, ¿no? De la economía, etcétera, los desafíos de cada momento histórico son distintos. Entonces, replicar soluciones que funcionaron antes va a terminar colapsando ese tu método, ¿no? La creatividad consiste en encontrar una solución para cada nuevo problema, inventar, ¿no? Y por lo tanto, si vos despreciás
la creatividad, despreciás la inteligencia lúdica, digamos, despreciás las 1000 maneras que hay de explorar y de abordar un desafío, y no formás a tu recurso humano en esas destrezas, pues vas a terminar encontrándote con que ya tus soluciones de antaño replicadas una y otra vez son obsoletas, y vas a perder el terreno que tanto te interesa, pues, ¿no? Yo creo que no hay voluntad en la gente que está ahorita manejando los recursos públicos. No hay voluntad de sentar las bases para una sociedad diferente. No hay la menor voluntad de ayudar a educar a ciudadanías y a ciudadanos, ni menos hablar de transparencia. Estamos viendo, tenemos un ejemplo clarísimo. Siempre digo, es verdad, hay muchas cosas para criticar, observar, cuestionar, pelear, indignarse de lo que hace el gobierno central, que maneja muchísima plata, más del 80% creo, ¿no? Pero tenemos algo que nos está ocurriendo aquí, que está en nuestras narices, y yo creo que le damos poca atención. Digo que le damos en general, ¿no? Hay actividades, hay grupos que están trabajando, que pelean, pero debieran de estar más acompañados, y no digo por las estructuras de alta jerarquía de la universidad, de los colegios de profesionales, que en su momento tenían mayor protagonismo que ahora, sino de la gente que hace esas instituciones. Por ejemplo, la universidad. ¿Dónde están los estudiantes, los centros internos? No sé. Cuando estaba Gary, todavía en la época de Gary, de Raimi, siempre me acuerdo de esa época, de esa generación. Oye, ¿cómo salían cosas de la universidad? Es verdad. ¿Y dónde está la universidad ahorita? No sé. Es verdad. ¿No? Yo la verdad es que veo una y esto me ha valido discusiones, digamos, poco gratas, con personas con las que uno en ciertos momentos coincide, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la defensa de la democracia, y de luchar contra esta incontable seguidilla de atropellos del gobierno nacional, de cómo la corrupción se ha convertido ya en el valor estructurante, de cómo la discrecionalidad, el caudillismo, digamos, ya es el eje de nuestra cultura de la convivencia. Personas con las cuales coincido plenamente en esta lucha. Luego, cuando se traslada el tema a discutir, y yo los interpelo un poco en por qué ese exacto modelo que replica el gobierno municipal, que sigue las instrucciones, el manual de instrucciones de meta ley, después yo arreglamos, de la copia fiel de aquello. Entonces un poquito te dicen, no, a ver, Santa Cruz es una cosa, ¿no es cierto?, y el gobierno nacional es otra. Pero la corrupción es corrupción. Y además, en primer lugar, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿No es cierto? Cuando decís, vamos, te llevo a la plaza a luchar el 21F, no sé qué, y al mismo tiempo estás callando ante actos de corrupción igualmente graves, pero aún más dañinos en términos culturales, porque son aquí, ¿no es cierto? Y vos los estás callando. ¿Tu hijo qué entiende de eso? No de tus discursos, de tus acciones. ¿Qué entiende cuando te ve firmar un contrato, ¿no es cierto?, saltándote licitaciones, haciendo pagando las cosas con corrupción, pagando coimas, etcétera, y después acompañándote a una marcha por el 21F? ¿Cuál es la lección que le queda a tu hijo? No son opas los niños ni los adolescentes. Entienden claramente que lo que estás haciendo es poniéndote, ¿no es cierto?, tapándote, no queriendo ver, siendo cobarde ante algo que, o sea, una interpelación que la realidad te está haciendo. Yo digo, esto obviamente me ha transformado el tener hijos, ¿no? La motivación se cambia, ¿no? Antes uno tiene primero motivaciones un poquito más, digamos, extrañas, más cósmicas, así al comienzo, ¿no? No saben ni bien por qué es que quiere la justicia. Una vez que uno tiene hijos, uno sabe por qué quiere la justicia, ¿no es cierto? Y además, claramente te ves muy vigilado por ellos, ¿no? Te preguntan, papi, ¿por qué te pasaste en amarillo? Si vos ese tu manual que escribiste te dice, madre mía, perdón, no me di cuenta. O sea, están viendo todo lo que haces y van a actuar en consecuencia. Los estás formando con cada uno de tus actos. Entonces, hacerte perdón mi francés, el pelotudo ante delitos cotidianos que se cometen en tu ciudad, que son reflejo fiel
a escala, modelitos a escala de aquellas atrocidades a nivel nacional por las cuales vos estás despotricando todo el día, les estás haciendo un daño tan grave a tus hijos y los estás condicionando, ¿no es cierto?, a ser luego los que callen y los que corrompan y los que perpetúen, digamos, esta cadena de abusos. Para mí es imperdonable. Está hablando, me acordé de vos en un post que puso Anne ayer, invitando a la gente que tiene hijos a que compren sus boletos por internet, porque ella está ahorita con una empresita que es un boleto con para Jessica Olivares. Sí, lo de los ¿no? buses. No me acuerdo ahorita, ticket buses, ¿cómo no me acuerdo ahorita? Lo vamos a buscar el sitio. Para que se animen a comprar los boletos y hacer el lunes una visita en tren con los hijos hasta Cotoca, solo que el regreso ya van a tener que buscar. Y todo el mundo entusiasma y comencé a etiquetar, ¿no? A todos los que conozco, a Juan Pablo Ceja, a Vanessa Canuda, a todos los que tienen hijos, a Gerson, a Carolina. Y pongo ahí, a los únicos que no etiqueto, y pues están etiquetados igual, es a Flavia y a José Antonio, porque ellos ya se adelantaron en la locura. Me acuerdo de la belleza que fue ese descubrimiento. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Cortingo. Quiero que después un corte de 1 minuto. Ya. Es que le hemos hecho así para que la tanda no sea tan pesada toda en Y así aprovecho de pedirme otro café, pues está muy bien. así, por favor, otro cafecito. Y había pan francés, no sé si hay todavía. Y mis horneados únicos, me he olvidado de mis horneados únicos, lo dejé en el auto, Qué los barbaridad. cuñapecitos abiscochados, están ahí abajo del asiento del pasajero. Lindy me va a matar porque no están aquí los horneados únicos. Quiero que después del corte volvamos con casos concretos De acuerdo. en los que el sentido común haría mucha diferencia. Muy bien. Está el tema que no sé por qué no hay mucho seguimiento ahorita, que es el de la gigantografía. He visto que están volviendo atrás. El famoso tema de las bandas, que fue lo que, con razón dije yo, se asustaron tanto con el tema de las bandas de los concejales. Porque eso abrió. Había un actor que abrió las puertas para el temanga grande que es el demás. Corte cortingo y volvemos. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. Hay peligros que no los ves, pero existen. Escuchar música y jugar play en el cuarto no tiene precio. Laura y Ronnie lo saben. Eso es lo que más les gusta de los sábados. Pero a Laura se le ocurre sacarse una selfie con el celular enchufado a la corriente. Es la mejor selfie de la vida. Pero ella sale mal. Cuando está a punto de tomarse otra selfie, siente un fuerte olor a quemado y el cable empieza a humear. Ahí se dan cuenta de que acaban de hacer algo mal. Han enchufado todos los artefactos eléctricos en una sola toma de corriente. En verdad, tienen un lío tremendo de cables chipados. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Ladies and gentlemen, Cerámica Gladimar se va a New York. Sí, a partir del 1 de septiembre trasladamos nuestra agencia Plus de la Avenida Cristo Redentor y casi Tercer Anillo al ex New York Mall, ubicado en el Tercer Anillo interno, una cuadra antes de la Avenida Cristo Redentor. Ahí, en nuestra nueva ubicación, vas a encontrar nuestros pisos y revestimientos, griferías y sanitarios. Aprovecha los descuentos de hasta el 40% por temporada. Es tendencia. Es Gladimar. Amor, pásame la llave del auto. Claro, Tomás. Pero si esas son las entradas de la feria. Expo Cruz 2018 te regala un Toyota Rush 0 kilómetro. Vení a Expo Cruz del 21 al 30 de septiembre y con tu entrada para mayor participa del sorteo de un Toyota Rush 0 kilómetro. El sorteo se realizará este 30 de septiembre en el predio ferial Expo Cruz. Vení a Expo Cruz y volvé a casa en un Toyota Rush del año. Para acceder a más información, síguenos en nuestra página de Facebook Expo Cruz. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Continuamos con Maggie Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Estoy en mis últimas. Ya no se escuchan. ¿Se escucha?
No, ya no se escucha, José Antonio. A ver, vos. Ya pues, que el niño te escucha comiendo cuñapés bizcochado. Cuñapecito bizcochado. Llegaron los cuñapés únicos, por favor. Ahí está tu propaganda. Yo digo, y de Buenísimo. verdad, he hecho un texto que dice únicos de verdad, porque son únicos de verdad. Ahí están, qué delicia, ¿no? José Antonio, nos fuimos al corte y yo te dije, quiero que entremos a temas concretos donde se deja en evidencia la absoluta falta ya, digo, ni siquiera solamente de sentido común, De vergüenza. sino de verdad. Vergüenza así como la que me ha provocado el audio de la jueza que condenó al médico del caso Alexander, de esas que te dan náuseas y vómitos, ¿no? Ustedes han acompañado mucho y quiero que hablemos, aprovechemos el tiempo que tenemos, porque creo que ha quedado ahí en veremos. La gente no sabe si el caso siguió, no siguió, si se aclaró. Dijeron que iban a rescindir el contrato. Ahora he visto antes de ayer, que no, que se está revisando, que parece que no se va a rescindir. Nos la charlaron. No sé qué más. Vueltas, ¿no? O sea, el anuncio fue simplemente para que la gente se calle y nos haga creer. lograron desinflar bastante, ¿no? Estoy hablando del escándalo del convenio firmado por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra con la empresa MAS, que habían sido las siglas del nombre, ¿no? Sí, Mario, no sé qué, Hernández Cir o algo así. Hernando Cir. No es MASH, como todo el mundo dice. Ya les he La dicho H a todo está el mundo, antes de por la S. favor, la H está antes de la S, no es MASH, es MAS. Esta es una empresa, ese convenio, como vos decías, o sea, por eso es que hubo una reacción tan histérica cuando salió el asunto de las bandas, de los concejales a 1.400 pesos cada una y que cada año hacían 20, 40, no sé cuántas, porque eso lo que fue destapando es que esta empresa, que al parecer es como una especie de palo blanco, ¿no? La famosa Textilander, realmente era una más de los tentáculos de esta otra mayor empresa, que es la empresa MAS, que no solamente tiene este contrato, esto es lo más grande que se ha visto, ¿no? Pero en esas investigaciones, en esas todas, nos hemos enterado de que los arreglos para cuando vino el Papa los hizo esa empresa, que las fuentes multidistritales que nadie sabe para qué las hizo hacer la señora Sosa cuando no hubo la cumbre, bueno, para gastar plata, G77 las hizo esta misma empresa, que en el carnaval se contrata a esta empresa, que es decir, hay una empresa que tiene una relación antigua y muy próspera con el gobierno municipal. Comparten hasta grupos de motoqueros entre muy poderosas personas y hay esta serie de contratos y de beneficios que se le ha dado a esta empresa, ¿no? Cuyo episodio más visible y creo yo el más dañino y más grave es este acuerdo. Se llama Acuerdo de Alianza Estratégica entre el gobierno municipal y la empresa MAS para la educación ciudadana y la publicidad. Y es un acuerdo firmado en 2014, secretamente además, no se comunicó a nadie, a pocos meses de, es decir, un alcalde que firma un acuerdo que excede ilegalmente, ahorita te voy a dar los detalles, pero que excede ilegalmente el espacio público por 10 años, y ese acuerdo el alcalde lo firma a meses de terminar su gestión y de manera secreta, ya ahí todo huele mal. O sea, si vos te estás yendo, no podés dejar amarrado algo por 10 años. Y además, coincidentemente, justo cuando viene la campaña electoral, se firmó el acuerdo, unos meses después aparecieron centenares o por lo menos decenas de vallas con la carota de Percy Fernández por todos lados. Ahí ya la cosa empezó a oler absolutamente mal. Yo me acuerdo en los años que vos cuestionaste eso. Yo cuestioné eso el año ¿Por qué? 2015. Luego, el año 2016, mandé cartas, porque dije, a ver, aquí estudié bien, ya habíamos estudiado bastante desde 2 semanas, varias ordenanzas municipales, y una de ellas el reglamento de publicidad exterior, donde está claramente prohibido esto. Entonces dije, aquí debe haber algún convenio extra, ¿no es cierto? Porque hay algunas hay algunas excepciones planteadas en la ordenanza. Dije yo, aquí debe haber algún documento extra. Escribimos en 2016 a Espacio Público, a Defensa Ciudadana, pidiendo por favor que nos digan si hay un convenio y cuál es y que nos lo comuniquen.
Negrete nos dijo, no, yo no sé nada, no es mi área compartir. Le escribí a Michelle Lawrence porque medio ambiente es la que se supone que tiene que vigilar que esto no ocurra. Y ellos van donde los chapistas, ¿no? Sus latitas, y les confiscan y hacen videos. Aquí en cumplimiento de la ordenanza 088 estamos evitando la contaminación ambiental. Y esa misma secretaría permitió todo esto. Le escribí y lo mismo. La señora Lawrence me dijo, no nos compete a nosotros darle a usted ningún documento, pero no nos dijo si hay, no hay. No. Le escribí por último al alcalde diciéndole, bueno, denme una copia de este convenio si es que existe. El alcalde obviamente no contesta cartas nunca jamás, no me contestó. Y ahí ya olió aún peor esto. Lo que quiere decir que estaban escondiendo algo, ¿no? Y tuvo que pasar esto de las bandas y de Textilander y no sé qué, para que alguien... Imagínate, estamos hablando de 3 años. Estamos hablando de 2014, 4 años que esto ha pasado. Más de 4 años en realidad de la firma. Se firmó en marzo de 2014, si no me equivoco. Y tuvo que alguien desde adentro, no sabemos quién, filtrarnos, nos mandó el mismo día a varios activistas, a varios medios y a algunos parlamentarios, el acuerdo firmado, el verdadero documento firmado, por la firma del alcalde, la firma de Mario Hernández, y ahí uno ve, ¿no? Y las actas de reunión con la arquitecta Velarde, en las que les autorizan 1.492 instalaciones de estas cosas ilegales, las reuniones, cómo se le dice, cómo el alcalde les dice a sus secretarios. ¿Tienen las actas ustedes? Tenemos las actas de la reunión, tengo el listado con mapa de 1.492 puntos donde tienen que estar los 1.492 armatostes estos ilegales, y como un conjunto de secretarios en ese entonces, porque aquí no solo tiene que responsabilidad penal el alcalde, a la Secretaría de Parques y Jardines, la de ¿cómo se llama? Asuntos Jurídicos, la de Medio Ambiente, la de Planificación, tienen que responder por esto, porque a ellos el alcalde les encargó gestionar esto y además darle prioridad a este asunto, y ellos, ¿no?, han cometido, el mismo reglamento dice, tienen obligación de denunciar cualquier irregularidad a los funcionarios, hay responsabilidad funcionaria, o sea, la ley SAFCO les debía caer a todingos estos señores, porque han hecho a sabiendas, han dado paso a un acuerdo absolutamente irregular. Si no fuese irregular, no lo hubiesen mantenido en secreto, ¿no? Tuvo que filtrarse para que lo conozcamos. ¿Y cuál es dónde es que está el gancho del asunto? Porque me ha dicho la gente, ¿pero acaso las vallas son prohibidas? No, las vallas no son prohibidas. Hay un montón de vallas en esta ciudad, algunos, digamos, nos parecerán más bonitas o más feas, pero lo que dice el reglamento de publicidad exterior, y es clarísimo, esa famosa ordenanza, es que la base de la valla, el pilar, tiene que estar en propiedad privada. No puede estar en espacio público. Eso siempre fue así. Siempre fue así, estuvo siempre prohibido, ¿no es cierto? Y nunca se ha podido. Lo mismo estos que la empresa llama tótems, bueno, llama mobiliario urbano, en el reglamento se llaman columnas publicitarias, no pueden estar en espacio público. Está clarísimo en la ordenanza. Solo pueden estar en propiedad privada, ¿no es cierto? Y con un cierto retiro respecto de la línea municipal. O sea, estos dos elementos, armatostes de publicidad, están explícitamente prohibidos en la ordenanza. ¿Cómo es que entonces se agarraron para hacer un convenio? En esta ordenanza de 90 páginas, hay un articulito que dice sobre la publicidad en mobiliario urbano, ¿ya? Y te explica ahí claramente, mobiliario urbano es aquel artefacto que que ha sido diseñado e instalado por un bien social, que sirve a alguna utilidad, que además contribuye al paisaje urbano, y que aumenta el desarrollo humano en la ciudad, etcétera, etcétera. Y te dice, por ejemplo, una parada de micro, por ejemplo, un refugio, por ejemplo, un kiosco informativo, ¿no? Y te da un montón de ejemplos. En esos casos, por ejemplo, en una parada de micro, se puede hacer un convenio con una empresa privada para que la empresa construya ese mobiliario urbano, o sea, la parada de micro, y en una parte puede poner su publicidad. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué hicieron estos vivísimas criaturas? Dijeron, ok, entonces pongámosle de nombre mobiliario urbano a esta valla y hacemos el convenio y decimos mobiliarios urbanos de distinto tipo, así lo dicen, ¿no? Vamos a poner 1.492 mobiliarios urbanos de distintos tipos y hacemos el convenio. O sea, agarraron deliberada y dolosamente, cambiaron el significado de una palabra, porque vos pones en Google Images mobiliario urbano, te va a hacer 1000 cachivaches y nunca te va a salir una valla. Una valla publicitaria no es mobiliario urbano ni aquí ni en la China.
Estos maleantes lo que hicieron fue cambiarle el nombre a algo y decir, ahí está, hacemos convenio inmobiliario urbano. Eso no tiene defensa legal posible. Ahí tiene que responder el alcalde. Y esto de que veremos en qué condición, Landívar decía, por las buenas veremos de rescindir, ya se ha hablado de indemnización. Señor, aquí no hay nada que indemnizar. Los cruceños no tenemos por qué pagar el pato de un negociado que tal vez se rescinda porque los pillamos. ¿No es cierto? Aquí hay gente que tiene que ir presa y que tienen que pagar daños a la ciudad por estos años de contaminación y hacerse cargo visual, de lo que y hacerse cargo. ¿Cuántos millones ha ganado? Además está exenta de impuestos, de tasas y patentes. Y la ordenanza dice solo puede estar exento de tasas y patentes quien contribuya, digamos, a la ciudadanía. Una propaganda privada no es pues contribución, no es de interés público. ¿No es cierto? Además debería haber una ordenanza específica. Pero además, José Antonio, ¿cuánto ha ganado la empresa y cuánto ha dejado de percibir el municipio? La alcaldía le ha dado espacio público a un privado para que lo explote comercialmente a favor del privado. Correcto. ¿No? Supuestamente me cede 30%. Eso es otra patraña, te cuento. Ya. Pero a lo que me voy es que lo exime de tasas, lo exime de impuestos. Y lo más grave, o sea, como si eso no bastara, por sobre ese convenio secreto, mal hecho, mentiroso, firmas contrato por millones y millones de bolivianos, más de 12 pagándole para usar el espacio que es municipal. Correcto, para usar estos artefactos. O sea, por todas partes eso tiene doble, triple. Para mí hay un listado así de grande de delitos que se han cometido. Esto no es solo... Y a mí lo que me preocupa muchísimo es que todo apunta a que lo que quieren hacer es lo mismo que hicieron con el dron. Es decir, que ya si molestamos mucho, entonces alguien va a salir por ahí, va a dar unos milloncitos, ¿no es cierto? Y todo va a estar bien, ¿no? Aquí yo digo, tiene que haber responsabilidades. O sea, y además, y yo no voy a parar con esto, porque para mí ha sido una cuestión me andaba en el alma, o sea, el paisaje cruceño, que por tanto tiempo, nosotros podemos haber cometido un montón de negligencias en nuestra ciudad, y hemos cometido muchas, pero el paisaje cruceño siempre fue algo valioso para los cruceños. El cielo cruceño, nuestros atardeceres, ¿no es cierto? Nuestro paisaje Camba, hay poemas, hay cuadros, nuestro paisaje siempre fue algo sagrado y valorado por los cruceños. De pronto vos querés mirar un paisaje y está lleno de estos mamotretos horrendos, ¿no es cierto? Porque ilegalmente se le cedieron a alguien, a un amigui, ¿no es cierto?, de los poderosos, de las poderosas, y no hay quien diga aquí un momentito, o sea, yo lo que temo, incluso al comienzo, cuando recién se develó esto, lo que se reclamaba es que esto debió haberse hecho una licitación abierta para que todos participen. No, señor, aquí no pudo haberse hecho licitación, porque esto está prohibido. El espacio público no es para contaminación visual. Las vallas, que son feas, pero son permitidas, tienen que estar como están las vallas legales. Las otras empresas, ¿no es cierto?, que han estado calladitas, otras, las Estilo, las otras que tienen vallas, las tienen donde corresponde, dentro de propiedad privada del pilar, y ahí vuela arriba. Podrás decir es feo o no, pero eso es legal. Estas otras, ¿no es cierto?, a favor que se le hicieron a este señor amigo, no solo nos han robado recursos, dinero, nos han dado una puñalada en una de esas cosas que los cruceños tanto amamos, porque en Santa Cruz, a ver, ahora en septiembre en Santa Cruz, amamos nuestro paisaje, amamos nuestro cielo. ¿Por qué está lleno de esas porquerías? ¿Y por qué los cruceñazos no dicen nada sobre la puñalada que le han dado a nuestro paisaje, a nuestro cielo cruceño, a nuestros atardeceres, con aves y árboles y no sé qué? Lo han vendido, lo han loteado, ¿no es cierto?, y nos han engañado. Cruceñazo que se respete, yo digo, debería defender nuestro paisaje y nuestro cielo. Y yo lo que temo es que aquí hayan algunos arreglines y luego se sacramente esto, y a partir de este latrocinio, el espacio público sea nomás para hacer propaganda. Porque mira, es muy burdo lo que ha pasado, están las muestras, las contradicciones, las mismas declaraciones de las autoridades sorprendidas, no sabía qué era lo que había firmado para variar, igual que el presidente. Madre mía. La misma arquitecta diciendo no, que esto afecta el paisaje cruceño, Dios santo, pero si ellos fueron los que... Es mucho cinismo, ¿no?
Pero también de manera paralela, y sé que ustedes lo han tocado, te he seguido a vos, lo he seguido a Fede en eso, la intervención del Ministerio Público que obligadamente tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, como se dice. Y digo, increíble, no veo ninguna actuación seria del Ministerio Público. Pero sí, ahí lo ve. Y lo comparo mucho con lo que le pasó a José María Leyes en Cochabamba. ¿No? Por una mochila, él se fue preso en 2 tiempos. Y aquí lo tenés andando en micro. Andando en micro al presidente, con Siles ahí, con su cara de gran amigui a los que... ¿Te acuerdas cuánto denunciaba corrupción Siles cuando era concejal? Y ahí lo ves, en grande ñaña, cachete, con Sosa, con Percy. Y todo por... Eso es lo grave, o sea, el acuerdo que hay subterráneo también, pero bastante explícito, o sea, entre el municipio, o sea, los administradores del municipio cruceño y el gobierno nacional, dado que no hay separación de poderes en este país, ¿no es cierto? La justicia responde al Ejecutivo y el Ejecutivo a sus aliados los mantiene a salvo de ser escudriñados por la justicia. Eso es grave. Ahora, son muy tontos, me parece a mí, quienes hacen acuerdos con este gobierno nacional pensando en que la palabra tiene valor. El rato que, y me parece a mí muy raro todo esto, cuánto han empezado a salir tantas denuncias, por qué se filtra tanta información. Los activistas no somos opas tampoco, ¿no? Y para mí que alguien allá arriba está empezando a oler a muerto, ¿no es cierto? Y ha dicho, mira, el convenio con la alcaldía, o sea, cualquier momento el gobierno nacional o el partido de gobierno va a decir, ahora la quiero yo a esa alcaldía. Y le va a quitar el pause a la justicia y todos esos procesos, incluidos los que inició Siles y de los cuales ya se olvidó, todos esos procesos se le van a... Y me parece a mí que muchos de los que hoy están en grandes ñañas con el gobierno nacional van a ir en cana, como Leyes y como otros. O sea, al rato que al gobierno se aburra de que le canten y de que le reciten poemas, le van nomás a quitar el pause y la justicia se le va a venir. Yo creo que está yendo con calma para asegurarse. Y vos decías, hay 2 elementos que quiero remarcar. Primero, cómo aparecen las denuncias. Y un poco lo conversábamos, no me acuerdo con quién aquí antes, ahora en la mañana. No son casuales, ¿no? Estoy pensando ahorita en el tema del caso Alexander. Claro, si no hubiera la pugna que hay en este momento por la Fiscalía General, las designaciones, está ahí el candidato de Guerrero que es blanco y no sé quién otro, difícilmente hubiera salido a luz pública. Correcto. La atrocidad que ha salido de lo que ha ocurrido realmente con el caso del bebé Alexander. Sí, no hay que ser ingenuos. Eso, sin duda alguna. Y lo otro, lo que le está ocurriendo a Revilla ahorita, ¿no? De Cumpa conversando con Evo, queriendo ir preparando terreno, seguro de que iba a ser candidato, no le han aprobado la personería de su partido a su organización. Porque es así. El gobierno no duerme, el gobierno usa todo lo que puede para ir cosechando a su único y exclusivo favor. Claro, son iguales, o sea, y por eso estos acuerdos que han permitido a tantos hacerse millonarios está bien, pero no sé si tendrán en cuenta, si estarán teniendo en cuenta todos estos nuevos millonarios. Yo creo que nuestros. no les importa. Se irán a escapar pues el día que la justicia... No, yo creo que ellos creen realmente que no se van a ir nunca. Puede ser. Sí, porque actúan de la forma en cómo actúan, José Antonio, te da pauta de pensar, pucha, realmente están tan seguros del poder que tienen y del control que tienen sobre ese poder, que no tienen, por eso te digo, no tienen miedo, vergüenza, nada. Hay un cinismo muy grande y asustador además, porque creo que la gente se va acostumbrando y cree que las cosas así nomás son. Y es cierto, en cierta medida. La gente se acostumbra y cree que las cosas así nomás son. Eso es lo más dramático. Eso por eso te digo, el tema de lo que implica la corrupción, a mí donde más me duele, no es en los millones que se roban, es en las distorsiones culturales que va provocando. Es decir, en la normalización. En la educación. En la educación, en cómo te educa la corrupción, ¿no? En cómo vos terminás diciendo, bueno, así nomás son las cosas, ¿no? El escuchar a alguien joven, por ejemplo. A mí una de las cosas que más me duele es cuando veo cómo jóvenes profesionales salen de la universidad y entran al municipio directo como primer trabajo
a las reparticiones más, donde más Y además se ven quieren estas cosas, planificación, por ejemplo, ¿no? Gestión urbana, etcétera. Y vos ves jóvenes, digamos, profesionales, como es un joven, digamos, ¿no? Y con ilusiones y con ganas de cambiar el mundo, etcétera. En 6 meses de estar en la función pública, conversás con ellos o con ellas y es de pegarte un tiro, escucharlos hablar de cómo así nomás es, ¿no es cierto? Y cómo ellos se han entrado en la rueda de la corrupción y cómo te explican cómo funciona en realidad, cómo había sido la vida real. Y vos decís, miércoles, esta es una escuela, ¿no es cierto? Por eso está tan lleno de gente joven también, porque es una escuela, forman gente de esa forma, deforman a la gente. Y esa es la gente que luego van a ser los urbanizadores, los constructores, van a ser las autoridades, ¿no es cierto? Y eso es realmente muy grave, porque es una distorsión, es corrupción a nivel cultural lo que están produciendo. Y eso de verdad que es mucho más difícil que arreglar, ¿no es cierto?, que recuperar millones que se pueden estar embolsillando. Eso es grave, pero no es tan grave como lo que se produce en la cultura. Yo creo que has dado en el clavo. El problema más serio es ese. Es la consolidación de un modelo de vida, de sobrevivir, de realizarse, entre comillas, en la vida, y que cuesta después muchísimo revertir. Claro, ¿no? Claro. José Antonio, estamos llegando al final. Tengo que tener el tiempito para hablar de la famosa Feria Exposición. Tus palabras están con el Club del Sentido Común. Está todavía en proceso, sí, claro, armándose. Tenés un trabajo que todavía no lo podés dar a conocer en detalle, que tiene que ver con el caso específico de MAS y la alcaldía. Además, que chistoso, ¿no? MAS parece que es el MAS. Y la H es muda, además. Claro. Mirá vos, qué juego de palabras. Y es azul el logo. Y es azul el logo. Y quiero que te despidas haciendo una provocación. ¿Más? Yo cada vez que vengo acá digo, mira, cómo me hurga la lengua. Oye, esta se mujer. Desboca, ¿no? Me desboco. Yo Me soy un encanta tipo que tan se prudente, usualmente. Vengo aquí y Maggie me jala la lengua y después me trata. Todo el mundo dice, mira. ¿No? Yo, más que provocar, lo que quiero es recordar un poco lo que conversábamos. Es decir, coherencia, la congruencia, lo único que uno tiene como persona, o como pueblo, o como cultura, lo único que queda de uno, ¿no es cierto?, son finalmente es todo aquello que construye la cultura, y aquellos son los valores principalmente, ¿no? El modo de vida es aquellos valores sobre los cuales vos construís tus formas de convivir con los demás, lo que entendés por justicia, lo que entendés por esfuerzo, lo que entendés por desarrollo, lo que entendés por ser persona y ser un colectivo y ser una ciudad, un país, etcétera. Eso es lo único que queda. Tu credibilidad, ¿no es cierto?, tu solvencia. Esos son valores absolutamente inmateriales, intangibles. Y yo, digamos, mi provocación, como lo planteas vos, es en este mes, es demandarles, ochear un poco a todos los que nos ponemos tan cruceñísimos en este mes. Es decir, ¿qué es pues ser cruceño si no es, por ejemplo, los valores como el atardecer poético que nos han legado y que nuestra geografía y nuestra naturaleza nos ha legado y que hemos siempre valorado mucho? Léete un poema de Otero Reyes, qué sé yo, y vas a ver el peso que tiene eso. Realmente no importa que alguien lo usurpe, lo cuartee y lo venda y te lo robe para vos y para todas las generaciones que vienen después. Realmente no importa eso. O sea, realmente el que cada quien vea cómo roba y se hace rico es un valor para nosotros. Es digno de aplaudir que alguien sea tan vivo que se robe algo que es público. Digamos, esa sería mi provocación a los cruceños y cruceñas, septembrinos sobre todo. Está bien ser lo más vivo posible y robarse el atardecer de este pueblo. ¿Es un valor eso o es algo que tenemos que corregir? Poético está el flaco hoy. Flavia, no sé cómo habrán sido estos días, pero está inspirado tu Ahora me voy a hacer tratar por toda la barbaridad que me hiciste decir. José Antonio, muchísimas gracias, José Antonio Prado. Gracias, Gómez.
creo que es muy importante. Hemos hablado con Paula Peña, hemos hablado con Miguel Daudú, diferentes miradas. Cerramos con José Antonio Prado. Hay muchísimo más para hablar. Y como decía José Antonio, coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Y pensemos en que queremos una vida feliz, no solo para nosotros ahorita, sino también para los que vamos a dejar. Te voy a pasar después una entrevista bellísima a un profesor y caricaturista italiano, pero que vive en España. El País de España hace unas entrevistas maravillosas, no sé si has visto, sí. Con el apoyo del banco BBVA, creo, algo así, que su sueño de él y su propuesta es la ciudad de los niños. No, qué bonito. Ojalá que fuera para Santa Cruz. Te lo voy a dar porque la Revolución Gigota le va a sacar Jane. Quiero decir que anoche comenzó la feria